Namo Pho. Saludos desde New Jersey, Estados Unidos. Y como ven, ya cambié a mi background de verano. ¿Ok? El mismo sitio, para ahora es todo verde. Estamos en el verso 160 del libro Sendero a la Budidad del maestro Yin Shun. Ahora les comparto mi pantalla. Prajnaparamita es la más noble y suprema entre todas las virtudes incondicionadas. Y no hay prajna, no hay nobles transmundanos ni virtudes incondicionadas. Por eso, el Buda Dharma es superior y trasciende las características de los fenómenos mundanos debido solamente a prajna. Esto es la importancia de Prajnaparamita. Prajna es el fundamento del noble Dharma transmundano, por lo que es el punto de apoyo para la liberación de los tres vehículos, ¿sí? Que son Sravaka, Pratyeka Buddha y Bodhisattva. Todos estos nobles se liberan del nacimiento y muerte debido a Prajna. Todos los Budas tienen su origen en Prajna y nacen de él o ella. Por eso, Prajna Sutra describe a Prajna como madre de los Budas, tal como dice en el sutra. Prajnaparamita puede dar a luz a todos los Budas. Prajnaparamita es la madre de los Bodhisattvas y los medios hábiles su padre. Entonces aquí mejor pongo ella y nacen de ella. No por el género de prajna, sino que está la metáfora o la analogía es como la madre. Y en budismo es muy importante saber que el Buda, siendo el gran despertado, el perfectamente iluminado, es para nosotros un maestro, el maestro supremo, que indica a nosotros cómo podemos llegar a la perfecta iluminación. Y entonces, ah, y aquí dice que todos los Budas tienen a, a Prajna como madre y a medios hábiles como su padre. En el gran vehículo, la realización directa del suñatá, de los fenómenos propia del prajna, no implica exclusivamente la entrada en la quiesencia, como es en el caso de los dos vehículos Stravaka y Pratyeka Buddha. Okay. Aquí está hablando que prajna en el contexto del gran vehículo no es solamente para entrar en nirvana. Por el contrario, constituye el medio hábil que incluye todas las virtudes y se transforma en la característica universal de todos los paramitas. ¿Ok? No obstante, a la comprensión que se tenga de prajna, su trascendencia es la cualidad especial del noble Dharma transmundano y no puede ser igualada por la generosidad, disciplina, am, paciencia, diligencia, hasta la concentración. Es decir, que prajna es la esencia de los 6 paramitas. Del mismo modo, la práctica de prajna es el método necesario para alcanzar la liberación de nacimiento y muerte y convertirse en Buda. Entonces, en este contexto está definiendo la importancia de
Prajna Paramita. Y después va a explicar qué es Prajna y darle definición y también Prajna Paramita para que pueda llamarse Prajna Paramita. Porque en el gran tratado de sabiduría, ah, hace hincapié que Prajna no es ah, completamente igual a Prajna Paramita. Para llamarse Paramita, tiene condiciones. Ahora vamos a verso 161. Y la explicación es, existen dos tipos de prajna que está definiendo ahora. Prajna supremo y prajna mundano. El verdadero prajna es lo que se realiza directa y personalmente mediante la práctica. Por ejemplo, se dice que el muy profundo y solemne prajna certifica o concuerda plenamente con la verdadera realidad. ¿Ok? Pero la sabiduría superficial no merece ser llamada prajna. No se puede comparar el intelecto mundano con el supremo prajna, pues esto se realiza mediante la práctica. Es decir, al entrar en el plano de prajna, ya no es algo de lenguaje, palabras, es una experiencia directa de qué, de ver, experimentar la impermanencia, experimentar el no yo, experimentar lo que es el sufrimiento, entendiendo, comprendiendo el sufrimiento de la existencia. La realización directa de la iluminación proviene de la sabiduría de la práctica y esta proviene de la sabiduría de la reflexión y la sabiduría de la audición. La realización directa del Buda Dharma no es algo que surge de la nada, sino el resultado de los medios hábiles y de sus causas y condiciones. Dicha realización no debe apartarse de la triple sabiduría, que proviene de la audición, reflexión y práctica. Y aquí proveniente de la audición, reflexión y práctica. Esos son tres aspectos muy importantes del desarrollo de la sabiduría. Hay que oír, hay que ah, escuchar, leer, ¿sí? Y hay que reflexionar lo que uno escucha, lee o aprende y después lo pone en práctica. Y ahí coloqué en sánscrito, para los que quieren saber, es Shruta, es audición, reflexión es chinta y la práctica es bhavana. La sabiduría de la realización directa proviene del progreso de la sabiduría de la práctica, la cual consiste en la sabiduría derivada de la introspección. Y esta introspección está refiriendo a la palabra sánscrita vipassana. Vipassana alineada con la concentración. Práctica tampoco significa cultivar ciegamente. Por el contrario, proviene de la sabiduría de la reflexión, que utiliza como objeto de introspección el significado del Dharma, sobre el cual se ha reflexionado y discernido profundamente. La sabiduría de la reflexión tiene su origen en la sabiduría de la audición, es decir, en aprender del Buda, de sus discípulos o de los sutras o de los sermones, ah, discursos del Buda. Aquí está hablando de ah, ah,
los tres aspectos de la sabiduría: ah, audición, reflexión y práctica. Y esos tres no es que uno practica uno solo y no el otro, sino los tres ah, ah, se tienen influencia en uno y el otro, ¿ok? Porque aunque parece al principio que son tres aspectos de la sabiduría, de modo que uno va practicando se vuelve tres círculos en un solo círculo. Y ese círculo es el círculo de Prajnaparamita. Ok, quiero cubrir una explicación más. Y todavía está hablando explicando versos 161. ¿Sí? Las 10 acciones del Dharma son la descripción detallada de la triple sabiduría de la audición, reflexión y práctica. Ellas son 10 acciones del Dharma. ¿Ok? Uno, copiar y preservar el Dharma. ¿Ok? Y eso es muy importante también en el contexto del antiguo, porque en la antigüedad no tenían impresora. Entonces, la forma de transmitir el Dharma era ah, recitarlo por los maestros, oído por los discípulos y lo memorizan. O copiar de los textos y preservar ese Dharma. ¿Ok? Segundo aspecto es ofrecer apoyo a los lugares donde se guarda el Dharma, donde hay textos de enseñanzas. Uno ah, apoya, sea en esfuerzo o en apoyo financiero para que el lugar pueda mantener los textos y seguir difundiendo el Dharma tras tiempo. ¿Ok? Tercero es donar el Dharma a otros. Es decir, no solo que uno tiene acceso a los textos o escucha los textos, uno también recita textos al otro, o dona a texto que uno tiene o compra extra y comparte con los otros o presta a los otros. Y esos tres son muy importantes porque son cultivo de méritos en relación al Dharma. ¿Saben? Es muy particular que yo he notado que hay personas am, que no tienen ninguna dificultad en compartir comida, cosas extras materiales con los otros, pero cuando tiene que ver con el Dharma, un libro, una frase, algo relacionado con el Dharma, es como lo aprecian y al mismo tiempo pueden ser también mezquino con ese, lo que tienen, hasta que no quieren compartir porque quieren siempre saber más que el otro, entonces al compartirlo el otro va a saber lo mismo que uno mismo, entonces ya hay uno va a perder la competición en el Dharma. Bueno, esto no concuerda con las 10 acciones del Dharma. Hay que poder compartir con los otros. Ah, el cuarto es escuchar atentamente cuando otros recitan o leen el Dharma. ¿Ok? Quinto, leer el Dharma por sí mismo. Hay personas que le gustan escuchar palestras o aulas o discursos, escuchan, pero le dan un libro para leer, ah, no le da la gana, porque quiere escuchar a alguien explicarlo. Uno no se toma. Entonces, por eso aquí dice, leer el Dharma por sí mismo. ¿Ok? 6, mantener y memorizar el Dharma. Mantener significa tomarlo y incorporarlo en la mente, hasta memorizarlo. Y memorización es algo muy particular, enfatizada en las antiguas civilizaciones de la India y también de China.
Todo es memorización. Todo lo que uno aprende tiene que ser memorizado. No se puede tener ah, como, si uno está, uno aprende algo, uno tiene que poder recitar lo que el maestro ha aprendido y recitado, y uno tiene que memorizarlo para poder impartirlo a los otros. 7. Predicar el significado del Dharma a otros. Es decir, uno también tiene que poder comunicar esa información a los otros. Y esto es muy interesante porque hay personas que piensan todo, reflexionan, ponderan el Dharma, pero nunca lo dicen porque dicen, no sé cómo explicar. Entonces, ¿qué significa? Y todo lo que han sido docentes, profesores, ah, saben, para impartir una enseñanza a alumnos, uno tiene que saber el material mucho más profundo que ah, para poder impartirlo. Es decir, tenemos un dicho que para preparar una hora de conferencia se tiene que dedicar mínimamente 5 horas al material. ¿Ok? 8. Recitar de memoria el Dharma en voz alta, recitarlo. ¿Por qué en voz alta? Cuando le recitamos algo de memoria al Dharma y en voz alta lo escuchamos a nosotros mismos. Es como rememorar. Es una práctica también de escuchar a sí mismo y el Dharma. Noveno, reflexionar sobre el Dharma. Décimo, practicar el Dharma. Las acciones del Dharma de 1 a 8 constituyen la sabiduría de la audición. Y el noveno es la reflexión y el décimo es ah, la práctica. ¿Ok? Buda Dharma debe ser practicado de acuerdo a las enseñanzas de los Budas y Bodhisattvas. Es decir, debe basarse en el proceso de aprendizaje de la triple sabiduría. Especialmente para Prajna, uno debe comenzar con la audición, reflexión y práctica. En conjunto, estos son generalmente conocidos como las 3 clases de Prajna. ¿Ok? Y ahora, ¿por qué el maestro Yin Shun enfatiza que hay que tomarse tiempo para la audición, reflexión y práctica? Porque hay muchas personas que se consideran avanzados y ya creen que no necesitan escuchar, oír o reflexionar. Quieren directamente practicar y llegar a la verdad última, porque si es que la verdad última no tiene palabras, entonces yo no necesito palabras para llegar a esa verdad. No, así no es en secuencia. En secuencia se requiere de convención mundana para poder llegar a la convención transmundana. Entonces, palabras son importantes, enseñanzas son importantes, experiencias de los maestros son importantes. La sabiduría de la realización directa es el prajna de la verdadera realidad o prajna supremo. La sabiduría proveniente de la práctica y la reflexión es el prajna de la contemplación. La sabiduría derivada de la reflexión y la audición es el prajna de las palabras. En general, la reflexión depende de las palabras, aunque no sea así necesariamente. ¿Ok? Entonces, la sabiduría, entonces, ¿cómo la sabiduría se convierte en prajna de la ah, ah, verdadera realidad? Prajna de contemplación y después prajna de las palabras. Audición, reflexión y práctica pertenecen a prajna mundano, dado que pueden ser las causas y condiciones para realizar el prajna supremo.
se le otorga la designación convencional de prajna. ¿Ok? Todavía tiene una designación convencional, porque al nivel de prajna supremo no hay palabras. Entonces, los sutras y tratados sobre prajna son los recursos de audición y reflexión, y además son las provisiones necesarias para la cultivación de prajna. Ok. Entonces, prajna requiere de la sabiduría de la audición, reflexión y práctica. Mismo que son, esos tres son de designación convencional de prajna. Pero una vez entrando al significado supremo, ya es una experiencia directa sin palabras o pensamientos. Y quiero terminar aquí. Bueno, ya pueden ir abriendo sus micrófonos. Y quiero enfatizar y reiterar que esas prácticas no son cuento chino contado por el mito taiwanés. No, son reales que se puede acceder. Es cuestión de dedicar tiempo y tener paciencia. Y también practicarlo con mucha humildad. Desde lo que yo veo, todos los grandes maestros meditadores son los más humildes. Ellos se toman tiempo, si no entienden algo, preguntan, hasta puede pasar un mes en Samadhi y todavía no sabe que tiene una práctica muy alta, como el maestro Shin. Es como ese tipo de personas son así. Entonces, y especialmente, recuérdense, los 4 yanas no son como inalcanzables, son alcanzables. Pero, ¿qué hay que eliminar en vida diaria primero? Tratar de no discriminar, diferenciar tanto. Segundo, tratar de no estar metido con estados emocionales y digo, la pasión, la pasión. No, hay que ir así, agua, como Bruce Lee dice, Kung Fu es como agua, agua entra, toma forma en cualquier vaso, lago, cualquier cosa. Bueno, miren, estoy citando a Bruce Lee, cómo ha llegado a este mundo. Qué grande, maestro. Bueno, ok, entonces, muchas gracias a ustedes y siguen saludables, felices, seguros y bien en sus casas. Y hay que llevarse bien en la casa con la gente de la casa. Y no, recuerden el primer precepto en 5 preceptos, no hay que matar a nadie en la casa. Vamos, maestro.